Sí, hablo yo primero, luego yo presento a Javier. Yo saludo y luego hablas tú. Buenas tardes. Por favor, tomar asiento. Mira, aquí quedan un par de asientos adelante. Pues mejor venirnos para adelante porque vendrá algo más gente y no va a tener sitio atrás. Bueno, buenas tardes, arriba España. Una vez más agradeceros la presencia en estos locales y en esta hermandad, y sobre todo también agradecer a José Luis Jerez, que como bien sabéis, pues está siendo un escritor muy prolífico de la historia de la Falange en distintos emplazamientos, y hoy toca al otro lado del océano en Chile. Yo personalmente, y como presidente de la hermandad, agradezco a José Luis que siempre se acuerde de esta hermandad para presentar aquí su prolífica obra. Nada más, te doy la palabra a Enrique Uribe, que como editor de esta obra, y también agradecer que la labor de Barbarroja que está haciendo por rescatar y difundir la doctrina nacional sindicalista. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Pues yo simplemente, en primer lugar, daros las gracias a todos vosotros, dar las gracias a la hermandad y en su nombre a Carlos, porque siempre que se le pide colaboración siempre la acepta, y solamente añadir una nota personal. Para mí este libro es muy especial porque algunos no lo sabéis, pero yo soy chileno. Mis abuelos, lo mismo los paternos que los maternos, emigraron a Chile en diferentes circunstancias. Mis padres se conocieron allí. Mi abuelo está enterrado en una ciudad que se llama Los Andes, en la región de Valparaíso. Mi abuela materna está enterrada también en otra ciudad que también aparece en el libro, que se llama Quillota. Y mi madre falleció en Santiago de Chile ahora va a hacer 8 años. Entonces mi vinculación con Chile ha sido siempre muy estrecha, y además me alegra mucho el poder presentar este libro y el que lo haya escrito José Luis Jerez, que es, como digo en el prólogo, no un historiador, sino el historiador de la Falange, y no hay nadie que lo podía haber hecho mejor que él. Y pues nada más, muchas gracias, arriba Chile y arriba España. Bueno, y ahora os va a dirigir la palabra Javier San Mateo, que es economista y escritor. Bueno, muchas gracias a todos vosotros. Antes de nada, dar las gracias a José Luis Jerez, que me ha hecho el honor, creo que inmerecido, de que presente uno de los últimos libros que ha sacado sobre la historia de la Falange. José Luis para mí es un referente en muchos conceptos, como falangista y sobre todo como escritor. Y además creo que está haciendo una labor que da y perdurará para las generaciones futuras, con toda la labor que ha hecho del rescate de la historia de la Falange, y además con unos resultados que para mí son completamente sorprendentes, pues yo no sabía que había existido una Falange en Chile. Sabía vagamente, pero todo lo que has encontrado tú, que además es un volumen que, como veis, no es precisamente de 20 páginas, pues es interesantísima la aportación que está haciendo a nivel de la historia de la Falange, que como yo digo, como creo, pues perdurará por generaciones, y es digno de agradecer ese trabajo y ese esfuerzo intelectual por su parte. Como última cuestión, decir que además tenemos cierta vinculación porque, si mal no recuerdo, tú me corriges, con 16 años tú tuviste relación con mi padre, que te dio el título para que empezaras a batallar en este Frente Nacional Sindicalista, al que llevas, luego lo contaré. al que llevas dedicado una cierta porción de años, que no vamos a decir para no decir nada que pero que son los políticos. Y sin más, porque yo creo que el protagonista es José Luis, cedo la palabra a José Luis también, a tocayo. Ahora habla José Luis Orella, que es profesor universitario y escritor también. Pues yo también agradezco a esta casa y a Enrique, ¿no?, que me den la oportunidad de presentarle a José Luis, especialmente por la amistad así que nos une, y sobre todo lo que quería subrayar era precisamente la calidad académica, ¿no?, de las obras de José Luis. Ahora vais a poder disfrutar, por supuesto no voy a hablar del contenido del libro, porque espero que lo leáis, porque si no Enrique nos mataría a todos, o como lo descubramos, pero sobre todo la calidad. O sea, es un libro que cuando lo veáis
todo el mundo desearía verlo escrito y desde luego siempre nos da con sus libros, pues él es una envidia. Pero luego también la capacidad de trabajo que hay detrás. O sea, cuando veis las notas y las fuentes, o sea, son libros de los que no se hacen en unas pocas horas, en unas tardes. O sea, son hechos con muchísimos poquitos, son horas de hemeroteca, son horas ahí de buscar en pequeñas cositas, una pequeña carta, un testimonio de alguien. O sea, que estos libros, si no han salido antes, es porque nadie ha tenido la capacidad de trabajo de decir, mira, yo no tengo el cariño suficiente por este tema como para meter las horas de mi vida que tengo que meter. O sea, que quiero decir que lo que estamos viendo aquí es mucho sudor, mucho sacrificio, mucho trabajo, muchas horas de esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a meter en ello, ¿no? O sea, que un poco para que lo sepamos valorar. Y por eso quizá pues, no se ha podido ver muchos de los trabajos de historia local, o sea, la Falange en Cataluña, o la Falange en Extremadura, o en Toledo, que ha hecho, o la Falange exterior, que para muchos, la gran mayoría, es un gran desconocimiento, ¿no? Ahí también la capacidad de trabajo que tiene. O sea, una anécdota, y con esto ya le paso la palabra. Ir a Buenos Aires, buscar una librería de viejo específico. Tengo aquí unos folletitos, unos boletines de la Falange en Buenos Aires. ¿Le interesaría? Pues, ahora mismo, ¿dónde está? Que yo voy a por ellas. Bueno, solo hay un problema. Acaba de pasar un español y ya se los ha llevado. No, espera un momento. ¿Cómo era ese español? No se apellidará, creo sí, algo parecido a Jerez o así, en Buenos Aires. O sea, que quiero decir que, un poco para demostrar, no solo es que se haya pateado las cuestiones, es que ha estado allí en el lugar, ha pillado las últimas cositas, igual un boletín de esos solo le iba a dar igual 3 renglones. Bueno, pues había ido a Buenos Aires, lo había conseguido, etcétera, ¿no? O sea, que la labor, la capacidad de trabajo, un poco como una hormiguita, de recoger todo, para luego darnos de repente pues más de 400 páginas, que a cualquier historiador un poco que le puedas preguntar, oye, ¿tú sabías que existía Cejons en Chile en esto? Bueno, pero esto, no sé, un par de renglones se arregla. Esa es la respuesta oficial. Bueno, aquí tenemos un libro serio contra la especulación, así que bueno, únicamente subrayar eso, ¿no? La capacidad de trabajo, de sacrificio y sobre todo la calidad a la cual ya nos tiene acostumbrados. Y paso, por lo tanto, a nuestro protagonista para que nos descubra verdaderamente por qué debemos comprar libros. Muy bien. José Luis. Muchas gracias por vuestras amables palabras y ahora voy a descubrir lo que tú me has pedido. En primer lugar, ¿por qué este lugar? Esta sede tiene un significado histórico inigualable. No hay otro sitio igual para la Falange después del Valle de los Caídos, donde reposan los restos de nuestro fundador y del caudillo. No hay ningún otro sitio en España, ni siquiera la casa natal de José Antonio, que tenga los ecos todavía de la doctrina, de las voces, de los, digamos, sentimientos del corazón que se dijeron y se transmitieron en esta casa. O sea, es que en esta casa las paredes hablan. Aquí nos hablan, aquí habló José Antonio Primo Rivera. Aquí se celebró el segundo Consejo Nacional de Falange Española. Aquí estuvo Rafael Sánchez Mazas dirigiendo a sus camaradas impartiendo doctrina. Es que aquí todo lo importante me refiero de la lucha política durante la República, después ya naturalmente vino, y de aquí salieron camaradas que al llegar a la esquina aquí, antes de llegar a Ópera, cayeron abatidos por las balas y por los navajazos de los marxistas. Es decir, de esta casa salió todo, digamos, el esfuerzo sindical de la Falange, salió de esta casa. Aquí eran las reuniones, aquí era, digamos, era un poco el consejo de redacción de arriba, aquí estuvo todo. El año 35, desde marzo del 35 hasta febrero del 36, todo lo que sucedió en Falange, que fue, digamos, la época más convulsa previa al alzamiento militar, fue en esta casa. Por eso, Carlos, vamos, es que este es el sitio indicado. Es que estamos en el lugar de la exigencia y del compromiso. Es decir, que el que salga de esta casa, sin estar afiliado, sin estar encuadrado, sin ponerse a las órdenes de las asociaciones patrióticas que están dando, digamos, pues la cara por España, no ha entendido nada. O sea, este es el lugar de enganche. Esto es el lugar de afiliación. Este es el lugar de nuestra historia. Y este es el lugar de nuestro compromiso y de nuestra conciencia. Por eso elijo este sitio.
porque es el sitio donde nos debemos sentir todos más arropados, más agrupados, más unidos y con más fuerzas, recargando las pilas, naturalmente, para hacer frente a lo que está cayendo fuera de este lugar. Y en cuanto a revelar alguna serie de cosas, antes también nuestro querido camarada Javier San Mateo, bueno, Javier es bueno no porque sea bueno Javier, es porque es hijo de sus padres. O sea, esto está claro, o sea, es que no puede, esto decía en Toledo, en mi tierra, dice, de casta le viene al galgo. Es decir, eres bueno porque no puede ser malo, aunque quisiera. Su padre, Enrique San Mateo Meana, y su madre, Laura Isaac Peral, pues eran, bueno, personas extraordinarias. Los que tenéis más edad, entre los cuales me encuentro, de los que estamos en esta sala, pues recordaréis al padre de Javier, a Enrique San Mateo Meana. Era una institución, era una institución. Su padre era un extraordinario camarada, fue consejero provincial del movimiento y fue también, naturalmente, delegado provincial de Juventudes. Yo le conocí cuando tenía recién cumplidos 16 años, porque me llamó un día, me llamó tu padre, para darme el nombramiento de profesor de formación del espíritu nacional, con 16 años, a un colegio de bachillerato, pero no a cualquier colegio, al único colegio donde estudiaba bachillerato en San Blas. Y yo pensé, a mí, Enrique San Mateo Meana, me quiere mandar al patíbulo. Pensad lo que es. Vamos, vosotros lo habéis conocido, pero yo, se lo agradeceré siempre. Pero me dijo, José Luis, creo que tú estás formado. Es más, yo daba clase a todo el bachillerato de los 11 a los 17 años, teniendo yo 16. Eso sí que era hablar de juventud a juventudes. Creo que con poco éxito, porque no sé si San Blas debe ser el barrio más rojo de todo Madrid, ¿no? Pero, o sea, quiero decir que de allí, vamos, pero eso sí, no, bueno, quizás no lo sé. Yo desde mi juventud no he vuelto a ir por aquellas andurriales. Lo que sí que os digo que aquello era muy duro, que lo hice con mucha alegría, que aquello tu padre le puso a prueba, y creo que con resultados satisfactorios, vamos, por lo menos estoy aquí, que no consiguieron, no pudieron conmigo, porque con nosotros no hay quien pueda, con nosotros no hay quien pueda. Y por tanto, como digo, tengo un recuerdo imborrable. Es decir, a mí cuando me entregó aquel nombramiento, que todavía conservo, era una cuartilla del Frente de Juventudes, y no sé, se nombra profesor de formación del espíritu, Adón, un chiquillo de imberbe, barbilampiño, con 16 años, mandándome a San Blas, que yo aprendí donde estaba San Blas por el nombramiento de tu padre, porque yo en mi vida había ido a San Blas. Porque entonces era un gran descampado y al fondo del descampado había unas casas del Instituto Nacional de la Vivienda que estaban construidas por San Blas, que era un barrio obrero. Aquello que yo me encontré cuando tenía 16 años, y además no llegaban nada más que un autobús o un tranvía, así, que cogíamos el Partido de los Caídos, y ahí llegaba el tranvía, que era una cosa que para escribirla. Yo cada vez que volvía a casa decía un día menos. O sea, esto es, así que, claro, pero con un cariño infinito hacia tu padre, como os digo, porque como delegado provincial de Juventudes se fijó en mí para darme con esa. Yo era el profesor de formación de espíritu nacional más joven de España. Vamos, imaginaros, claro, que yo no había cumplido ni siquiera la mayoría de edad, ni siquiera, y estaba ya dando clase en bachillerato. También quiero decir que tu padre estaba en posesión de la medalla de la Abeja Guardia, lo digo por Carlos, porque también tenía la medalla de la Abeja Guardia, que además lo llevaba con la dignidad y con el honor de todo falangista de bien. Pero como os decía antes, que quien a lo suyo se parece o no merece, Javier, que es un buen, extraordinario amigo mío, ingeniero y escritor, investigador infatigable de la obra de su bisabuelo Isaac Peral, el inventor del submarino, sigue, y además de eso sí que doy testimonio y fe, sigue la estela de su padre y es un luchador de fondo en las trincheras de mayor riesgo para el combate. ¿Por qué digo que es un luchador de fondo en las trincheras de mayor riesgo para el combate? Porque desafía y desenmascara permanentemente a los dos poderes más nefastos, a las fuerzas más negras, más oscuras y más peligrosas de la humanidad. Me refiero a la masonería y al judaísmo, a los poderes ocultos judaicos, que manejan, como bien sabéis todos, masonería y poderes ocultos judaicos, manejan los hilos de las decisiones más perjudiciales para los valores superiores de la humanidad.
Bueno, pues él no solamente combate como buen falangista por el nacionalsindicalismo, sino que encima se atreve a enfrentarse, a encararse, a desenmascarar lo que son los manejos de Judea y, naturalmente, las logias masónicas. Con lo cual, fijaros, si la vida, vamos, mucho más peligroso, pero yo hacía San Blas, pero mucho más. Bueno, dicho esto, también quiero referirme 2 palabras a mi insigne compañero, doctor en Historia y distinguidísimo profesor de Historia Contemporánea, José Luis Orella. Y no es que a mí me gusta emplear, yo empleo muy pocas veces los adjetivos cuando son así laudatorios, porque no me gusta tampoco en la falange, digamos un poco, las palabras demasiado cariñosas no están en nuestro afán de combate. Pero en este caso lo digo con conocimiento de causa. Está de profesor desde hace ya casi 10 o 12 años en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, donde naturalmente ahí está haciendo una obra magnífica y extraordinaria, digamos, profesionalmente. Como persona no hablo de él porque es un hombre, bueno, es un hombre del norte, es un hombre de una mirada limpia, es un hombre de un corazón potente y fuerte, y es un hombre, es un español, digamos, todos los atributos de los valores que nos han dicho de pequeños nuestros padres, como debía ser un hombre, ese es José Luis Orella. Y además lo digo así de claro porque así lo siento y así lo expreso, lo digo ante vosotros, que también le conocéis muy bien. Es un estudioso de Víctor Pradera, que también tuvo una muerte pues, martirial, y un hombre que aportó muchísimo a lo que fue la doctrina social y naturalmente el elemento patriótico y la tradición en España. Fue una figura esencial en nuestra formación académica. Pues es un gran estudioso de Víctor Pradera. Es también José Luis un estudioso y un analista principal del catolicismo social y del corporativismo como alternativa económica regeneradora, un tema que se ha estudiado muy poco, pero que ha sido un eje, digamos, de estudio y un eje de análisis para ver lo que supuso el corporativismo en el desarrollo y en la evolución de nuestra economía. Es autor de una obra para mí fundamental que es sobre la formación del Estado Nacional durante la Guerra Civil Española, y es también, y eso es una cosa que sabemos menos, pero es un buen conocedor de los entresijos de la banda terrorista ETA como verdugos de nuestra convivencia. También lo conoce bien, precisamente porque es una persona que viene de las tierras que han sido ensangrentadas y, digamos, y asediadas por la banda terrorista ETA. Y tiene como labor académica, bueno, pues ya aquí, vamos, nos faltarían horas del día para decir un poco su meritoria labor. Es el presidente de un foro de pensamiento magistral y ejemplar, como Arbil, que lo tenéis en internet y yo os recomiendo, porque aquello es un Arbil, que es el presidente del foro Arbil, que eso es un foco de ciencia, un foco de pensamiento. Bueno, pues el presidente lo tenéis vosotros y ¿qué más voy a decir? Entrando un poco en materia de lo que hoy nos congrega, que es el libro La Falange bajo el vuelo del cóndor, que tiene nombre de canción romántica. La Falange bajo el vuelo del cóndor, ¿no? Parece que van aquí los chalsaleros con sus guitarras y con sus instrumentos a cantar, digamos, una romanza de aquellas tierras. El prólogo de este libro, el periodo que abarca, antes de hablar del prólogo, el periodo que abarca es la historia de Falange Española de las Jons de 1936 a 1939. Antes no existía, se funda el día 1 de agosto, se inicia la andadura de Falange el 1 de agosto del 36 en Chile y termina prácticamente en el año 39, porque allí en las elecciones del 38 en Chile gana el Frente Popular y claro, a partir de ese momento el nuevo gobierno que sale de las urnas de los comicios del Frente Popular allí en Chile, pues claro, se muestran beligerantes contra Falange Española. Y por tanto, pues claro, Falange Española sobrevive a duras penas, lo reconocen después ya de alcanzar la victoria de las tropas nacionales y las fuerzas nacionales en España, reconocen al Estado, porque durante toda la guerra pues estuvo allí el reconocimiento de la embajada pues, del Frente Popular, y después ya reconocen el régimen de Franco,
Pero lo que sí que es cierto que ya, claro, se hace imposible. Claro, es que Falange Española son los españoles y los hijos de españoles que están en Chile. Pero no os hablo de una falange de 3 al cuarto, no os hablo de un puñadito de camaradas que se reúnen en una cafetería, en una tertulia, para pasar la tarde en las soleadas de tarde de Santiago, ahí por la calle Huérfanos. No. Os hablo, en el año 39, de 4.122 falangistas que estaban afiliados a Falange Española. O sea, que fue una falange, como diría Miñano, consistente, pero muy consistente, porque además eran gente muy activa, ya lo veremos ahora, gente muy dinámica, gente con una voluntad de hacer cosas y de desarrollar una labor por y para España, cuando sabían que en España estaban al frente muchos de sus camaradas, y ellos eran esa retaguardia necesaria que hacían de esa falange de ultramar pues un ejemplo de combate y de milicia, como ahora veremos en la explicación que os doy. El prólogo, lo que más vale de la obra, claro, no es lo que diga un español de la meseta en relación a lo que pasó en Chile. Lo que va a valer de la obra es el prólogo de Enrique Uribe, como podéis imaginar, lo acaba de decir. Él es chileno, no va a hablar más de su patria. Él tiene una doble patria, por lo que ya lo diré. El prólogo es de Enrique Uribe Lacalle, que es para mí un óptimo amigo y un mejor camarada. De siempre. Además, yo no sé, ya he perdido, si con el padre de Javier, pues sí me acuerdo que tenía 16 años, con Enrique yo no tenía edad, y yo la 50, no tenía edad, o sea, no tenía. Como digo, es un buen amigo y mejor camarada, defensor a ultranza Enrique Uribe de los valores hispánicos que pregonaba Ramiro Ledesma Ramos. Curiosamente, Ramiro Ledesma no tuvo ninguna, antes se ha hablado de los ecos de esta casa, Ramiro Ledesma no tuvo mucho eco de esta casa, porque como aquí vino Falange en marzo del 35, se había producido la escisión, así que Ramiro Ledesma es la única voz de Falange autorizada que no nos llegan sus ecos a través de esta casa. Pero quitando lo de Ramiro, el resto nos llegan todas. O sea, bueno, Enrique Uribe es editor y bibliófilo, coautor de la recopilación de los libros de Falange en su obra, maestra, como he dicho, El yugo y las letras, trenzada con una paciencia infinita de monje medieval, con entrega y abnegación de cartujo y con afán de servicio en plenitud de ofrenda. Para mí esa es tu obra, la obra donde viene toda la bibliografía de todas las obras que se han escrito y artículos y no sé qué, y referencias a Falange Española. Como deja Enrique patente con orgullo en el prólogo de la obra que hoy presentamos, es, como acaba de decir, chileno, hijo y sobrino de chilenos, descendientes naturalmente de españoles, que cuando llegó la hora decisiva del alzamiento nacional, y eso quiero decirlo, se alinearon ambos, es decir, su padre y su tío, se alinearon ambos con entusiasmo a la defensa de Dios y de España. Los mismos, su tío y su padre, que le enseñaron que él, Enrique Uribe Lacalle, era un español integral y tridimensional, circunstancia que debía reforzar permanentemente sus firmes convicciones. ¿Por qué decimos que es un español, Enrique, tridimensional? Primero, por su condición de vasco en origen remoto. Hombre, Uribe no engaña a nadie. O sea, Uribe no tiene, digamos, acento sevillano, ¿no? O sea, Uribe es valido vasco, y por consiguiente, por vasco es español. En segundo lugar, por ser chileno de nacimiento. Él nació en tierras chilenas, como su padre, y allí fueron sus abuelos a buscarse un futuro porvenir en tierras de la hispanidad. Y la tercera, por ser Enrique español, de pensamiento, de obra y de corazón. Ese es el prólogo que figura en este libro con nombre de canción romántica, La Falange bajo el vuelo del cóndor. En esta que vais a tener el gusto, los que lo compréis, que os animo a todos a comprarlo, porque si no, Enrique deja de ser amigo mío. Bueno, pues esta es la segunda obra de mi repertorio, que trata de la Falange de ultramar. La primera fue la que escribí sobre se llamaba Voluntad de Imperio y era la historia de la Falange de Argentina. Bueno, pues esta es la segunda de mi repertorio que trata específicamente sobre las falanges de ultramar. Es decir, de aquellos núcleos de falangistas residentes en el exterior que se armolinaron en torno al ideal grande e imperial de una España donde la justicia no fuera un mero reclamo político, sino una abnegada conquista como corolario y culminación del ideal nacional sindicalista. Falange Española de las Hons proclamaba desde sus inicios dos ideas cruciales:
de su tejido ideológico que no debemos olvidar. Por una parte, los grandes e hidalgos valores hispanos como referente, y por otra, la voluntad de imperio, pero de un imperio ecuménico y espiritual, como cumbre y cima de una aspiración sublime. La sangre y el ADN común del pueblo español, la historia conjunta fraguada de la forja de siglos de santas cruzadas y epopeyas guerreras, los sentimientos familiares compartidos, las ilusiones reflejadas en la mirada noble y limpia de nuestros mejores próceres, la sangre germinal derramada por nuestros camaradas caídos, la respuesta cerrada y al unísono frente a las adversidades y la unidad de destino, han brotado como revulsivo, recuérdese siempre y más ahora, siempre que el peligro ha acechado a la patria amenazada. Esto lo digo porque, como digo, Falange nace en 1936, en agosto. Es decir, en cuanto se prende la llama, allí surge la Falange, porque allí donde está el fuego, acude naturalmente los que quieren apagar esa devastación. Allí donde nace la voluntad de imponerse y de hacer una revolución, allí naturalmente están las vanguardias falangistas y las escuadras de nuestro movimiento. Por eso allí surge, y digo esto, en Chile, este alud de camaradas que se aprestan a defender a su patria y a salir pues, con la cara descubierta a luchar por Dios y por España. Chile es tierra de inspiración y musa de poetas, precursores, algunos de ellos, de Falange española, como fue, y me estoy refiriendo cuando digo un precursor de la Falange, Alonso de Ercilla y Zúñiga, autor de la Araucana, que era madrileño. Alonso de Ercilla y Zúñiga, autor de la Araucana, era uno de los más inspirados cantos de gesta escritos en el fragor de la campaña. Ercilla estaba entre los 10 españoles que asistieron y acompañaron al capitán general García Hurtado de Mendoza al descubrimiento y pacificación del territorio, participando en la guerra de Arauco contra los mapuches. No conviene olvidar que Falange sería 4 siglos más tarde la revolución de los poetas. Esto no hay que olvidarlo nunca. O sea, Falange es la revolución de los poetas, como lo fue en su momento, 4 siglos antes, Alonso de Ercilla, cuando allí, con la espada en la mano, pues estaba conquistando los territorios de Chile para la hispanidad. El libro arranca de la implantación de la colonia española asentada en Chile y en sus primeros capítulos describe la trayectoria del movimiento nacional socialista chileno, que acaudillaba Jorge González Formarés, coetáneo del surgimiento de nuestra Falange en aquel país hermano. Es decir, cuando surge Falange, allí en Chile también había un movimiento nacional socialista chileno que dirigía Formarés, bueno, pues también que fueron camaradas y se ayudaron y tenían pues... Del viejo movimiento nacional socialista chileno, de Formarés, el jefe, digamos, caudillo indiscutible de ese movimiento, formaba parte como activo militante el conocido escritor y diplomático chileno Miguel Serrano. Alguno de aquí quizá lo haya leído sus obras, pero lo hayáis conocido. Que fue diplomático, fue embajador de Chile en la India, Miguel Serrano, pero bueno, en su juventud Miguel Serrano formó parte del Partido Nacional Socialista chileno. Pues Miguel Serrano me honró con su amistad, a quien en su recuerdo he dedicado la obra. Y dedico la dedicatoria, para que desde su lucero, fallecido ya Miguel Serrano, continúe en la búsqueda del infinito, donde se encuentran los arcanos de la tradición primordial con los que nos hizo soñar. Miguel Serrano fue también un fiel e íntimo amigo y leal camarada de León de Brel, formando parte de la simbólica cadena áurea de nuestros más insignes camaradas. Lo digo también porque le dedico no solamente por la personalidad, es uno de los escritores más famosos y más célebres de Chile, Miguel Serrano, sino también porque fue íntimo de León de Brel, no dejaba de venir a Madrid pues para siempre, estaba en compañía de León y iban a comer y tenía una amistad íntima. Otro de los partidos también que sirven de introducción y justificación del nacimiento y gestación de Falange Española en Chile, que se aborda en el libro, es la denominada, no confundirlo con Falange Española de Chile, la denominada Falange Nacional Chilena. Hubo un partido que se creó en aquella época también, que se llamó Falange, constituida por chilenos, un partido político de chilenos. Falange Nacional Chilena. Fijaos que mucho Falange. Y podéis preguntar, ¿Falange? Y hubo una concomitancia entre Falange Española, el nombre de Falange, con Falange Nacional Chilena, la palabra nacional, pues sí, porque la Falange Nacional Chilena tomó su nombre de Falange Española. Y ahora vais a ver por qué. Con estructura, la Falange Nacional Chilena tenía una estructura de milicia juvenil y adoptó su nombre precisamente de nuestra Falange Española, tras una reunión
o mejor dicho, tras la reunión de algunos de sus máximos dirigentes, como Eduardo Frei, el que fue luego presidente de la República, o Manuel Garretón, que tuvo en el año 1974 una reunión con José Antonio Primo de Rivera. Venían de un congreso que hubo católico en Italia, en Roma, y de regreso, bueno, después recorrieron los 7 países, estuvieron en París, tal, y pasaron por Madrid. Y naturalmente tuvieron un encuentro, una reunión con José Antonio Primo de Rivera, y de ahí hablamos del 34, y naturalmente pues de ahí cogieron el nombre, porque entonces no existía la Falange Nacional Chilena, la Falange surge después. Es decir, ellos les gustó el nombre, les gustó José Antonio, y cuando llegaron a Chile, pues propusieron que fuera Falange Nacional Chilena la que se llamara su movimiento, y así fue, y así fue. Y lo hicieron como reminiscencia del partido homónimo español. Eduardo Frei, como digo, llegaría posiblemente a ser presidente de la República en Chile, y lo que pasa es que después, ya cuando fue presidente de la República, ya no encabezaba el partido de la Falange Nacional Chilena, sino ya se había, no digo pasado, pero se había deslizado, vamos a llamar así, por ser un poco condescendiente, con el personaje que puso el nombre de su partido de Falange Nacional, se pasó ya a la democracia cristiana, que en Chile dejaba bastante que desear. Digo, efectivamente, ya después la democracia cristiana ya era otra historia, otra cosa. Bien, el propio Eduardo Frei se consideraba a José Antonio, y cito textualmente, consideraba a José Antonio en aquella época, en la época fundacional del partido, una figura atractiva, brillante, como orador y expositor, valiente, sincero y muy audaz. Eran palabras que tiene escritas Frei sobre José Antonio Primo de Rivera, in situ, en el momento, digamos, en la espontaneidad de la inmediatez. Y como extranjero, viendo los toros del ruedo español desde la barrera, pudo percibir que José Antonio, y cito literalmente, no era querido por las derechas a las que fustigaba, porque era renovador de sus ideas sociales, y era odiado por las izquierdas, pues las atacaba con incitada vehemencia que lo tildaban de nazi, y si bien estaba lejos de ser un demócrata, no me atrevería, decía Frei, a decir que era propiamente un nazi, aunque lo eran muchos de los miembros de su movimiento, naturalmente, como lo van a ser, no van a ser comunistas. En el punto 23 de los fundamentales de la Falange Nacional Chilena, seguimos un poco para que veáis un poco el contexto donde se funda y surge y nace Falange Española en Chile, de Frei, donde se aborda el tema de la hispanidad, proclamaban enfáticamente, fijaros lo que decían de la hispanidad, la Falange Nacional Chilena, como, digamos, doctrina tomada, captada, asumida de la Falange Española. Proclamamos, decía la Falange Nacional Chilena en su punto fundamental número 23, proclamamos la unidad de destino. ¿Os suena, no? O sea, creo que estos no fueron muy originales, fueron unos plagiarios, ¿no? Nos lo cogieron de, me parece bien, cuando una idea buena no hay que plagiarla, hay que tomarla, hay que asumirla, hay que interiorizarla y hay que defenderla, la diga quien la diga. La diga Agamenón o su porquero. O sea, si la idea es buena, es buena, y si es mala, pues naturalmente hay que combatirla. Bueno, pues decían ellos, proclamamos la unidad de destino entre los pueblos hispanoamericanos. Una tarea de acercamiento en los planos cultural y económico estrechará los lazos de hermandad entre las naciones de Hispanoamérica, llamadas por su tradición y por la comunidad de sus intereses a una misión histórica solidaria. Hombre, misión histórica os suena también, ¿no? Es que la terminología, las frases, el contexto y la idea que transmite la Falange Nacional Chilena en temas tan sensibles como la hispanidad, pues son naturalmente pues, los nuestros. Así, transcritos, o sea, literalmente, pues ratificados. Al estallar la guerra de España, el foco de la rebelión en Chile tras el alzamiento fue asumido por 2 miembros del cuerpo diplomático. Estaban allí estos 2 miembros del cuerpo diplomático, cumpliendo su labor en la delegación española y el consulado español allí en Santiago, y fueron esos 2 diplomáticos los que naturalmente no siguieron, porque estaban en la embajada de la República, y cuando estalla el alzamiento nacional, pues ellos naturalmente se ponen a las órdenes de los rebeldes, que son, naturalmente no son los rebeldes, de los patriotas, de nuestros camaradas, de los que se lanzaron a salvar a una España que estaba tocada de muerte. Y por consiguiente esos 2 diplomáticos fueron el carlista Joaquín Pérez de Rada, que sería nombrado representante oficioso del gobierno de Burgos en Chile. Joaquín Pérez de Rada era un noble de familia aristocrática, y Miguel María de Logendio, también un guipuzcoano, de una familia, bueno, el hermano
pues estaba también de diplomático en Argentina, el hermano de Miguel María de Ogendio, y fue el representante de Franco en Argentina. Pero bueno, Miguel María de Ogendio, que fue al que se le ocurrió, al que tuvo la iniciativa de fundar la Falange Española en Chile. Es decir, estos dos diplomáticos, Pérez de Rada y Miguel María de Ogendio, una familia extraordinaria, vasca, pero vamos, con unas cualidades fantásticas, fueron las que impulsaron la creación de Falange Española en Chile desde el mes de agosto de 1936. Mientras tanto, en España, la Embajada de Chile, acreditada en Madrid en aquella época, nada más estallar el movimiento, la Embajada de Chile estaba situada en el Paseo del Prado número 26 y estaba, vamos, el embajador era Aurelio Núñez Morgado, que curiosamente era el decano del cuerpo diplomático en España en aquella época. Con un sentimiento humanitario ante el odio y la represión criminal desatada por los rojos del Frente Popular contra los nacionalistas y contra los patriotas, abrió sus puertas de par en par, abrió las puertas de la embajada chilena de par en par a quien estaba buscando refugio, perseguido, digamos, y acosado por los criminales marxistas y los rojos. Y ayudó a los perseguidos, habilitando espacios y sedes, como la de la calle Hermano Becker, número 8, la Plaza de Salamanca 8, la calle Santa Gracia 13, el Paseo de la Castellana 29, Gener 6, o Juan no sabía qué hacer, empezó a todo lo que podía, donde podía tal, allí ponía la bandera de Chile, allí decía que aquello era territorio diplomático, pero claro, es que fueron miles los que buscaron apoyo y refugio a esa, digamos, a esa comprensión humanitaria que ofreció Núñez Morgado, embajador de Chile, que como digo, eso es que el pueblo que no es agradecido no es de bien nacidos. Y hay que ver la labor que hizo. Cuidado, enfrentándose contra las autoridades republicanas, porque esto no lo hizo porque tenía, digamos, patente de corso ni inmunidad diplomática, que la tenía. Fue acosado, fue denostado, tuvo que hasta salir como embajador, fue tan perseguido por la República que tuvo también que marcharse y volver a su país porque vamos, los republicanos iban a eliminar al propio embajador de Chile, al decano del propio diplomático. O sea, lo digo porque estas cosas conviene decirlas. Y él tuvo también que marcharse a Chile en plena, porque ya cuando no pudo más, cuando ya vio que su labor era absolutamente imposible, no tuvo más remedio que también exiliarse, repatriarse a su país, porque aquí ya su labor era imposible porque los rojos iban directamente a por él. Bueno, pues el embajador de Chile, inclusive, fijaros, la embajada de Chile estuvo sitiada entre el 7 de julio y el 10 de septiembre del 37, pero venciendo todos los imponderables, sin suministro de luz. Los rojos les cortaron la luz, les cortaron el agua, les cortaron, o sea, es increíble, la sitiaron, fue un asedio que a poco se sabe, y bueno, pues así trataban a las embajadas, que bueno, que no eran, y cuidado, no era posible, porque Núñez Morgado no era ni siquiera favorable a lo hacía por un sentimiento estrictamente humanitario. Él no tenía, digamos, ninguna vinculación con las ideas de los nacionales, ninguna. Al contrario, hasta su origen y su procedencia política era, si hasta me permitís, pues equidistante de nuestros planteamientos ideológicos. Pero claro, cuando vio la canallada y el comportamiento de los Podemos de entonces, claro, dijo, esto no puede ser, o sea, esto está claro que no, de entonces, cuidado, que se lo vimos ahora, O sea, que cuidado, no, que estamos aquí haciendo bromas, pero cuidado con el tema, que aquí todos damos a chirigota como si fuéramos gaditanos y la cosa es muy, muy, muy seria. Bueno, en cuanto venciendo todos los imponderables que hicieron con la embajada y con sobre todo con Núñez Morgado, que la dejaron absolutamente aislada, como si fuera una isla dentro de aquella selva que era el Madrid, bajo el dominio rojo, pudo evacuar a 1.178 refugiados en diversas expediciones. Es de resaltar, por su significado para la Falange Española en Chile, la expedición de evacuación, y yo digo porque esta expedición de evacuación tiene una importancia enorme, la que se produce el 14 de abril del 37, porque en ella pues fueron 50, vamos, medio centenar de casi todos camaradas falangistas, y fueron un gran refuerzo que llegó a tierras chilenas, salieron por barco por Valencia, naturalmente bajo la protección de Núñez Morgado y del personal diplomático de Chile, cogieron un barco argentino, el Tucumán, el famoso Tucumán, fue hasta Marsella, después se desplazaron hasta La Rochelle, y de La Rochelle naturalmente pues fueron hasta llegar, después de 2 meses de travesía, a Santiago de Chile, y en ellas iba pues de los 50, pues eran 50 falangistas también que fueron allí a Chile a reforzar un poco la Falange Española en Chile. Bueno, en cuanto
En aquella expedición de 1487, como digo, fue donde el mayor componente de falangistas marchó hacia Chile. Fueron muchos los falangistas que hallaron cobijo en las instalaciones diplomáticas chilenas, habilitadas de la capital de España, entre los que se encontraban el célebre escritor falangista Samuel Ros, colaborador de Semanario Arriba y uno de los iniciadores del movimiento, el abogado y jefe del SEO madrileño Juan Manuel Fanjul. Lo digo, digamos, camaradas que estuvieron, no voy a decir todos, pero camaradas que estuvieron dentro de la Embajada de Chile, para que veáis la entidad y lo que se pudo salvar la Embajada chilena y el bien que hizo a nuestros camaradas, que, vamos, hablando de Samuel Ros, hablar de Juan Manuel Fanjul Sedeño. El ideólogo y escritor falangista Rafael Sánchez Mazas. Rafael Sánchez Mazas estuvo en la Embajada de Chile. Que se nos olvida, que es que no tenemos memoria ni histórica ni no histórica. Estamos todos con Alzheimer. O sea, si es que es así, o sea, que es que pues, Rafael Sánchez Mazas estuvo ahí y allí escribió una novela, la novela Madre de la Guerra, que además servía de distracción, porque Rafael Sánchez Mazas escribía la novela allí, bueno, pues entre los cañonazos y tal, y después por la noche reunía alrededor de la mesa a los falangistas y les leía los capítulos que había leído, que eso era la única, casi exclusiva distracción que tenía al día, que les leía un poco, pues como la abuela lee a los niños pequeños, pues el cuento del día, bueno, pues él leía el capítulo que había escrito y Sánchez Mazas, pues aquello hacía más llevadero, pues aquella vida, porque fijaros lo que dar de comer, pues si no tenían ni agua, si los propios diplomáticos no tenían ni agua que para ellos mismos, como para dar a los miles de refugiados y a los falangistas que estaban dentro de la embajada. Bueno, también estaba dentro de la embajada el periodista Víctor de la Serna, el hijo de la escritora consagrada Concha Espina, el periodista fundador de Falange Española José María Alfaro. O sea, como veis, la embajada de Chile, pues, hombre, dio cobijo a muchos de nuestros mejores camaradas. Sabéis que José María Alfaro era uno de las cuadras de los compositores de la letra de Cada Sol. También estaba allí el profesor Gregorio Sánchez Puertas, otro de los iniciadores de la Falange, que fue también pues, uno de los personas más allegadas y vinculadas a José Antonio Primo de Rivera, uno de los primeros números de la Falange. Jesús Rubio y García Mina, que después fue ministro de Educación. Gabriel García Espina, es decir, podríamos ahí siguiendo el nombre de camaradas ilustres y de extraordinarios. Inclusive estaba allí refugiado hasta el comediógrafo Joaquín Calvo Sotelo, por citar algunos de los más representativos camaradas que estuvieron en la Embajada de Chile. Bien, pronto surge en Chile, nada más empezar el lanzamiento, las juntas nacionalistas españolas. Antes de que después se fundaron y se unieron a Falange Española, pero el primer nombre, el primer chispazo, la primera luz que surge allí, del primer foco para ayudar a la causa nacional, se llamó Juntas Nacionalistas Españolas, como una iniciativa ciudadana para apoyar a la causa de los patriotas españoles, que empuñaron las armas. Las juntas se encargaron de organizar los primeros homenajes a los caídos y a preparar las conmemoraciones del 12 de octubre de 1936. Es decir, los primeros preparativos, los primeros actos, las primeras reuniones fueron hechos por las juntas nacionalistas españolas, que estaban formadas por falangistas. Porque, como digo, después se tomó el acuerdo de unirse, de fundirse, de hacer una unicidad sola que se llamó Falange Española de las Fotos. La fundación oficial de Falange Española en Chile fue realizada por Miguel de la Eugenio y se remonta al día 1 de agosto de 1936. Y durante aquellos meses de invierno austral, claro, empezó él prácticamente solo. Él era, pues, acababa de sacar la plaza allí de destino diplomático y claro, tampoco tenía un gran conocimiento ni de la sociedad chilena, ni de... Entonces prácticamente empezó en solitario. Empezó a moverse entre la colonia española, tenía la lista pues, de los residentes, y en fin, empezó un poco a moverse y punto. Entonces, después de la fundación de la Falange Española, en agosto del 36, empezó en aquellos meses, porque claro, cuando aquí es agosto, allí es puro invierno, allí hace un frío que pena, y claro, aquella cordillera de los Andes pues es gélida, ¿no? Empezó a recorrer todo el territorio chileno en misión de proselitismo falangista con tanto ardor y entusiasmo que, curiosamente, claro, de agosto a diciembre, octubre, diciembre, en 5 meses de viaje permanente y constante, de peregrinar, de apostolado, en diciembre de 1936 ya se contaban, ya era 1 millar el número de falangistas que se había afiliado a Falange Española en Chile. Bueno, os lo digo para que tomemos ejemplo, es decir, que cuando uno tiene voluntad y además sin ningún tipo de ayudas, de estímulos, de subvenciones, ni de ayudas de Venezuela.
que no tenía ni de Bolivia, no, o sea, aquello era, bueno, pues con su dinero cogía un autobús, se iba aquí, se iba allá, iba a un pueblo, se enteraba, hombre, tal, y hablando con unos, hablando con otros, cuando uno quiere, puede. Querer es poder, y es verdad, querer es poder. A partir del mes de enero del 37, se establecen los primeros contactos de Falange Española en Chile con el jefe de la Junta Provincial de Mando, Manuel Hedilla. En el mes de marzo del 37 ya existían núcleos y locales de Falange Española a Tetez, en Santiago, Valparaíso, Concepción, Talca, Chillán, Coquimbo, Serena, Ovalle, Antofagasta, Iquique, Freire, San Antonio, Lolleo, Linares y Puerto Montt. Ahí es nada. Es decir, a los 7 meses de poner en marcha Falange Española, ya tenían sede, ya tenían, digamos, había militancia, tenían núcleos locales en todas estas ciudades que son las principales de todo Chile. Es decir, es como si tuvieran ya, trasladando un poco a España, lo que no conozcáis, Chile, pues tener ya sedes en toda la cantidad de provincias. Así de claro, todos departamentos. El día 2 de mayo de 1937 se celebra en Santiago la fiesta de la Independencia y el heroísmo patrio. Se llama así, Fiesta de la Independencia y del Heroísmo Patrio. 2 de mayo de 1937. Que curiosamente el 2 de mayo era el día de la fiesta que quiso, vamos, que sugirió Falange Española que fuera nuestra fiesta nacional. Pero bien, bueno, allí se conoce que esa idea fue tomada y se celebró en Santiago en el 37 ya esa fiesta con la asistencia de 4.000 simpatizantes. No eran todos falangistas en aquella fiesta, pero ya eran entre los falangistas y los simpatizantes se reunieron 4.000 falangistas de la España nacional, festejándolo con un tradicional almuerzo de plato único. De plato único porque tenían un solo plato, pagaban como si hubieran comido un festín y el resto de la diferencia venía todo pues para ayudar a la causa nacional. Por eso se llamaban almuerzos de plato único, porque allí pagaban mucho, comían poco, pero la diferencia no era para engrosar no iba a Suiza, ni iba a paraísos fiscales, venía a convertirse en balas, y convertirse en mantas, y convertirse en, digamos, en apoyo logístico para las tropas del Ejército Nacional. Bien, esa fiesta ya del 2 de mayo del 37 fue realizada por Falange Española, en Santiago. Ese plato único fue, que como digo, ya convocó a 4.000 comensales, que se dice pronto, y tuvo lugar, la organizó Miguel de Logendio, que era el jefe regional, ¿no? Y se tuvo lugar en la alquería de Santa Julia, en Santiago. La alquería de Santa Julia eran unos campos también que había allí, cerca de las inmediaciones de Santiago, a la que asistió, fijaros, ya el embajador alemán en Santiago de Chile, el barón von Schoen, y el secretario de la embajada italiana en Santiago, Luigi Ottaviani. Es decir, no solamente estuvieron nuestros camaradas y los simpatizantes y los amigos, sino que también el propio embajador de Alemania en Chile y el secretario general de la embajada italiana estuvieron presentes en aquella ceremonia convocada, organizada por Falange Española. ¿Os imagináis que aquí estuviera hoy entre nosotros el embajador alemán y el embajador italiano? O sea, es que eso sucedía en el 37. Claro, vivía Hitler y Mussolini. Por eso nos enseñó Frey que una gran parte de los camaradas falangistas eran nazis, pues naturalmente. Bueno, un enorme cartel, fijaros, esto es importante, un enorme cartel en aquella fiesta, el que más destacaba, el que más se veía, contenía la siguiente leyenda: una patria con honra, un Estado con fe, un caudillo con valor, una España, una e indivisible. No hace falta decir más. Pero ¿para qué crear tanta historia y tantas... si ya está todo dicho? Es decir, con eso, el que asuma esos principios, no hace falta enseñarle más. Ese es el Vademecum, es el catecismo, ese es el Ripalda, es el Astete. Oh, ¿pero para qué más? Pero mira, ¿usted para qué quiere saber más? No, es que usted quiere saber cómo... No, con que sepa esto y lo asuma, una sea de escuadra. Y basta. Pues aquello es lo que se leía en un cartel que allí improvisaron y pintaron en un mural nuestros camaradas en Santiago. Bueno, hicieron uso de la palabra a la posibilidad del acto, después del plato único, así con más hambre que Carpanta. Hicieron uso de la palabra, entre otras personalidades, los falangistas, Miguel de Logendio, el jefe regional de la Falange, y el consejero de Falange Española de Chile, Ignacio Uriarte, otro vasco. Con vibrantes discursos, cerrando la multitudinaria reunión con la entonación del cara al sol. Pero, hombre, fijaros,
cuando aquí todavía estábamos aprendiéndolo, ayer se cantaba por 4.000 voces el Caransol en los campos de Santa Juliana, en Santiago de Chile, en el año 37, o sea, que es algo, vamos, admirable. Por eso el descubrir el libro es una, digamos, una caja de sorpresas. Cuando uno empieza a comparar, digo, esto no es posible. El medio de un entusiasmo desbordado. La llegada a Chile por el puerto de Valparaíso del escritor Samuel Ros Pardo fue un revulsivo en la dinamización de Falange española. Arribaba el día 1 de junio de 1937, había salido aquí por el puerto de Valencia, hemos dicho, hace hecho ese recorrido que os he comentado, en el barco Orduña, con una expedición de falangistas evacuados por la mediación de los representantes diplomáticos chilenos en España. Fueron recibidos en Valparaíso, fueron recibidos por el jefe regional de Falange en Chile, Miguel de Dogendio, que acudió con un enorme gentío hasta los muelles para darle la bienvenida a su nueva patria de acogida. Pronto comenzarían las colaboraciones de Samuel Ros en el Diario Ilustrado, en el semanario falangista La Voz de España. Tenían un semanario falangista llamado La Voz de España que se editaba en Santiago de Chile. Y comenzaba a trabajar inmediatamente como lector español en la Biblioteca Nacional, logrando editar su novela inédita que había escrito en Italia, pero después la tenía sin publicar, y allí la publicó, que se llama Los vivos y los muertos, una obra extraordinaria de Samuel Ros. Se la editó en la librería editorial de Don Carlos de Nascimento, que tenía abierta en la calle Ahumada de Santiago. Y esa obra, esa novela, estaba prologada por el consejero nacional de Falange, Eugenio Montes, que entonces se encontraba por aquellos pagos, porque Eugenio Montes estaba también haciendo una misión cultural que mandó el caudillo, estaba por Argentina, fue a Perú, estuvo por Chile, y entonces le prologó la obra que se editó en Chile de Samuel Ros, pues el propio Eugenio Montes, que era consejero nacional de Falange. Y que además Eugenio Montes se le dio en el año 30, el día 25 de febrero del año 35, Falange le dio un homenaje en el restaurante de Café Toledo, ahí en la calle Toledo, número 40, le dieron un homenaje cuando se vino de corresponsal de ABC de Berlín y fue de corresponsal de ABC a Roma, es decir, estaba el triángulo del fascismo, Madrid, Berlín, Roma. Bueno, que se encontraba en misión cultural Eugenio Montes por tierras del sur del continente hispanoamericano, en el que escribía en ese prólogo. Fijaros qué cosa más, qué tres frases más sinópticas, más breves, pero a su vez más incisivas. El arte es largo, refiriéndose a la obra. Corta la vida. Es cierto, la vida es corta. Y más para Samuel Ros, que murió, vamos, siendo casi un adolescente. Recta la vocación. ¿Hace falta decir más ideas en tan pocas palabras? Bien, sería a cargo Samuel Ros de la Delegación de Prensa y Propaganda de Falange en Chile. No faltaron las tensiones, y algún que otro encontronazo, y las escaramuzas en suelo chileno entre los españoles, que eran el eco lejano de la beligerancia en los frentes de batalla. Es decir, también de cuando en cuando, pero claro, había sus zafarranchos, ¿no? Como debe ser. Cuando llegó Samuel Ros a Chile, a mediados del 37, el número de afiliados, llegó, como he dicho, el 1 de junio del 37, el número de afiliados a Falange Española rondaban ya los 2.000 militantes. Os digo esto porque veis un poco la progresión, que es lo que cuento en el libro, como va progresando, cantidad de actos que hace, en fin, todo esto es lo que vais a descubrir en el libro. Los actos se prodigaron por los grandes núcleos de población. El día 11 de junio se convocaba un acto de afirmación nacionalista, convocado por Falange Española, en Valparaíso, donde intervino el jefe territorial de Falange, y el 18 de julio se celebraba en la Basílica del Corazón de María de Santiago una misa para conmemorar el primer aniversario del alzamiento nacional. También se fundó una potente e importantísima sección femenina que se organizó en todos los pueblos y ciudades de la geografía chilena. Había representantes de la sección femenina en todos los pueblos. O sea, no había pueblo donde no hubiera una sección femenina operativa. En agosto, el jefe regional, Dogendio, visitaba Temuco. Al mes siguiente estaba en Talca. En septiembre había una concentración impresionante de falangista en Rancagua. Es que no pagaban. Igualito que nosotros. O sea, nosotros estamos aquí con la hamaca todo el día y parecemos, es que aquí somos un país de Rajoys. O sea, el puro y la hamaca. Sí. Entonces, claro, que allí, lo digo, vamos, claro, así nos va.
Y lo digo con honrosas excepciones. Y entre los presentes hay, no voy a designar a nadie para que no le toméis manía ni envidia, pero entre nuestros presentes hay honrosísimas excepciones que sí que dan la cara permanentemente desde que se despierta por la mañana hasta que quedan rendidos en la cama. Bueno, pues yo lo digo que entre honrosas excepciones los demás vivimos tranquilamente, opíparamente, demasiado bien. Así no va. Estamos en los cuarteles de invierno. La Falange ha entrado, Falange está con una crisis interna y extraordinaria porque estamos viviendo en los cuarteles de invierno, que fue por lo que cayó Roma. O sea, Roma no cayó porque, vamos, cambiaron los genes de los romanos. Roma cayó porque sus legionarios pues, se durmieron pensando en lavatuercas. Bueno, en la gran fiesta de la Hispanidad, el 12 de octubre del 37, en el Teatro Victoria de Valparaíso, el mayor teatro de la ciudad, fue el escenario de un magno acto patriótico, también naturalmente organizado por Falange Española, al que asistieron los representantes consulares de Italia, Portugal y Alemania, lo que se llamaba en España las naciones amigas. Una misión cultural fue enviada por el generalísimo Franco para potenciar la labor de la Falange en Argentina y Chile, integrada por el consejero nacional Eugenio Montes, como acabo de decir anteriormente, el reverendo padre Peiró, el jurisconsulto Fernando Valls Taberner, el catedrático José Ibáñez Martín y el catedrático falangista Gonzalo Valentín Nieto, que curiosamente, fijaros, era mi vecino de piso cuando yo vivía con mis padres en la puerta de la contigua. O sea, yo vivía en el cuarto C, en el cuarto D, que era, vamos, la pared por medio. O sea, él oía mis ronquidos y yo escuchaba los ronquidos de Gonzalo Valentín Nieto. Pues evidentemente, digo, ¿qué es lo que es la historia? O sea, Gonzalo Valentín Nieto, que formó, que era el representante de Falange en la misión cultural de Chile, pues también, como digo, estaba por aquellos pagos. Bien. Se conmemoró en el 27 el cuarto aniversario, fijaros, el cuarto aniversario de la fundación de Falange Española. El 29 de octubre de 1927 ya se celebró en Santiago una serie de actos, cuidado, una serie de actos y una serie de desfiles. Desfilaban por las avenidas principales de Chile los falangistas. O sea, es que es increíble. Ya lo leeréis, no quiero decir más cosas porque si no, no compráis el libro y Enrique, como digo, me está mirando con mala cara. Bueno, y además aquel día, para recordar, se dio lectura al texto del discurso de Antonio Primo en Santiago de Chile, al discurso de la comedia que pronunció José Antonio en Madrid. Bueno, intervinieron en aquel acto del cuarto centenario, o aniversario, el cuarto aniversario de la fundación de Falange Española, intervinieron Eugenio Montes y Miguel de Eugenio. Bueno, también, por aquella época, el comediógrafo falangista Manuel Eduardo Marquina, a finales del 37, estrenaba en el Teatro Municipal de Santiago sus celebérrimas obras de teatro, en las que intervenía como artista María Guerrero, total nada, y era una de las que encarnaba el papel de sus protagonistas en escena. Bien, la Falange Española en Chile editó en Santiago, a partir del 30 de abril del 27, el semanario La Voz de España, dirigido por el periodista falangista Antonio Mirat, desde su fundación hasta el mes de abril del 38, que cuando regresó a España con el camarada Ángel García, haciéndose entonces cargo de la dirección del rotativo Manuel Ros, que ocupaba entonces, como he dicho, la delegación de prensa y propaganda de Falange Española en Chile. Sin periodicidad establecida también había, porque claro, aparte de que era, además salió regularmente, no falló ni una sola semana La Voz de España de estar con sus lectores, pero aparte de este semanario de la Falange, con periodicidad ya más a la española, salía cuando podía, sacaron en Chile otro periódico que se llamaba Amanecer, también nombre, porque después tuvo algunos cabeceras también repetidas aquí en España. Un periodista también curioso, ya veréis la historia de él en el libro, se llamaba Javier Fernández Pesquero, mayor, desde septiembre del 37 comenzó a publicar en Santiago de Chile una revista con un rótulo que, vamos, a mí no me disgusta, se llama España Brava. España Brava. Bueno, pues España Brava, que llevaba el yugo y las flechas en la cabecera, en el frontispicio. O sea, ese señor, pues, además me gustaba España Brava, porque además, si hubo una España Brava, fue justamente la de las trincheras en el año 36, 37, 38 y 39. Después ya fue la España cómoda. Bueno. Samuel Ros comenzó a editar un boletín de información española con carácter semanal también a partir del 23 de marzo del 38. No faltaron folletos, libros de divulgación, propaganda de doctrina falangista y los hechos que narraban los hechos de los soldados en los frentes de batalla de España. La última revista falangista en las postrimerías de la vigencia de la organización llevaba por título Azul, simplemente, Azul. Y de su título, la Revista Hispánica de Chile. Y era un mensual
de óptima presentación que se editó a partir de julio del 39 y de que salieron media docena de ejemplares, donde colaboraron las mejores plumas y pensadores del nuevo Estado español. En el año 38, como he dicho anteriormente, a final del 38, Falange Española de las Jons de Chile estaba presente en todo el territorio nacional chileno y se contabilizaran, como ya he dicho anteriormente, 4.122 fichas de militantes, con 3 secciones operativas, la masculina, la femenina y flechas, y en función de la edad, los camaradas estaban encuadrados en las unidades de primera y segunda línea. Podían encuadrarse solo los que tuvieran nacionalidad española de origen, y también los ciudadanos chilenos, aunque estos estaban considerados como simpatizantes, no como militantes, como simpatizantes, naturalmente para evitar conflictos con las autoridades chilenas. En el año 38 se celebraron reuniones y muertos en San Antonio, en Valparaíso, en Curicó, en Santiago, en Concepción, en Melipilla, en Temuco, en los Andes, es decir, en todas partes. O sea, no había lugar de Chile donde no se celebraran, y así lo narro, así lo cuento, y así recojo las palabras que en cada uno de esos sitios se pronunciaron por parte de nuestros camaradas. La colonia alemana, inclusive, se volcó con sus camaradas de Falange Española, dedicando números monográficos de su órgano El Observador del Pacífico, que era una revista que se hacía para la colonia alemana en Chile, en marzo del 38, y se dedicó de forma monográfica a ensalzar la obra realizada por Falange en la Cruzada de Liberación Nacional. También funcionó en Chile una magnífica delegación de trabajo de Falange Española, con el camarada Jesús Santamaría como delegado responsable del servicio laboral. Un suceso llenó de consternación a todos los falangistas chilenos, como fue el asesinato en Barcelona el día 24 de junio del 38 del joven doctor chileno afiliado a Falange Española, Juan Francisco Jiménez. La víspera de su fusilamiento escribía Juan Francisco Jiménez al secretario general de la Falange, Raimundo Fernández Cuesta, una carta, fijaros, la víspera de su fusilamiento, cuando le iban a fusilar en las fosas de Montjuïc, le escribía a Raimundo Fernández Cuesta unas palabras que son estremecedoras. Le decía a Raimundo: cuando recibas estas líneas, él era un doctor chileno, nacido en Chile, de una familia muy conocida chilena, que vino a España y se afilió al SEU y a Falange Española. Pues decía el profesor Jiménez que era una eminencia, porque además tenía, vamos, a pesar de ser muy joven, era un médico pues con un prestigio extraordinario. Le decía a Raimundo: cuando recibas estas líneas, habré tenido el honor y el orgullo de morir por la patria. No lo lamentes. Jamás podría imaginar gloria mayor, y caigo contento y alegre, satisfecho de mi destino glorioso y de morir por la Falange y por España. Esto lo decía un chileno, médico, prestigioso, joven, falangista, que fue cogido por los milicianos en Barcelona y asesinado en las fosas de Santa Elena de Montjuïc. Pues mirad, yo podría deciros muchas más cosas, pero con estas palabras creo que ya serán suficientes para que os sigáis con el libro y aprendáis una lección de historia de lo que fueron nuestros camaradas de ultramar, que dejaron allí no solamente el esfuerzo y su sangre y su empeño, porque nosotros hoy podamos vivir en la hamaca y con el puro. Muchas gracias. Pues yo no sé si queréis, como suele ser costumbre en las presentaciones, alguno intervenir o hacer alguna pregunta al autor sobre el libro, sobre la obra, y si no, pues directamente el que quiera puede hacer que se lo firme. Perdón, te interrumpa, no hay pregunta porque, como decía antes los camaradas, me imagino que de la Falange chilena no tenéis ni idea. Y si me voy a hacer una pregunta, todas preguntas, entonces vamos, aquí no las digamos nunca, o sea, os voy a liberar preguntas. Todas las preguntas que queréis hacer sobre la Falange Española en Chile las tenéis en el libro. Ahí tenéis la respuesta. Bueno, 20 horitas, ¿no? Eso es. Bueno, pues tengo el honor de ser el primero. Muchas gracias.